Lunes 11 de enero de 2021. Feliz inicio de semana para todos. Bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, así que vamos a comenzar de inmediato. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, dejó abierta la posibilidad de cerrar el país nuevamente para combatir la pandemia. Así lo manifestó este lunes durante una conferencia de prensa donde abordó el tema y dijo que todas las opciones están sobre la mesa y que dependerá de los resultados que se registren en relación al incremento de casos positivos en el país. Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar luego de la firma del convenio para la creación del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia ISHQEM. Estamos analizando las opciones, barajando las opciones. Sí hay que tomar medidas. Todas las medidas están sobre la mesa. ¿Qué tipo de opciones? Todas las medidas están sobre la mesa. Por ejemplo, ¿qué tipos de todas medidas, las presidente? medidas están sobre la mesa. Todas. Desde no hacer nada hasta cierre. O sea, todas las medidas están bajo la mesa. Voy a reunirme hoy en la tarde, después de la reunión con jefes de bloque, en el Palacio, para ver el tema de la vacuna. Y posteriormente a eso vamos a tener una reunión con la ministra y su equipo y tomaremos las decisiones acorde a los resultados que estamos viendo de incremento de casos. Y en un operativo en Teculután, Zacapa, fue capturado Billy Anthony Sánchez España, de 24 años, identificado a través del dispositivo MI3, donde se confirmó que tenía orden de aprehensión por homicidio, emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Zacapa el 7 de agosto de 2020. Según información, esta persona presuntamente dio muerte con arma de fuego a un hombre el 30 de julio de 2019 en el interior de una carnicería ubicada en el barrio El Centro, en Estanzuela, y se investiga si ha estado implicado en otros homicidios en Zacapa. Según información preliminar, Sánchez está siendo investigado por el crimen de la universitaria Litzy Cordón en un hecho ocurrido el 5 de octubre de 2020. Y un águila penachuda, la cual está en peligro de extinción, fue encontrada sin vida en una comunidad de Petén, asesinada aparentemente por comunitarios. Francisco Asturias, del Parque Mirador Río Azul, denunció en su página en Facebook que el águila penachuda fue encontrada en un sector de El Remate. En las fotografías que comparte se puede ver el ave atada de las patas y colgando con el cuerpo hacia abajo. El águila vive en climas tropicales húmedos de América, desde el sur de México y Trinidad y Tobago hasta el sur de Perú y Argentina. Y el nivel del agua continúa bajando en Campur, en Alta Verapaz, pero el suelo kárstico dificulta su drenaje. La zona en la que se ubica la comunidad está llena de cavernas y ríos subterráneos, y esta condición natural es de alto riesgo para vivir porque el suelo está saturado. David de León, portavoz de la CONRED, informó que actualmente se observa que el nivel del agua está en Campur desciende en promedio 21 centímetros diarios al tener ambiente soleado. Al momento no se recomienda que la población regrese al área porque se deben realizar los estudios pendientes. Las imágenes que observa en pantalla fueron captadas por Carlos Humberto Koch, quien en los últimos días ha documentado cómo está la situación en Campur. Y el volcán de fuego registra este lunes hasta 2 explosiones por hora y lanza partículas de ceniza a varios poblados cercanos, informaron las autoridades de la CONRED. Según las autoridades, las columnas de ceniza que lanza el cono del volcán llegan hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar y debido al viento que se desplaza hacia el oeste, alcanza una distancia de 20 kilómetros. El INSIBUME indicó que también se escuchan sonidos de desgasificación similares a los de una locomotora por periodos de 3 a 5 minutos. Se están generando también avalanchas de bloques de material incandescente que se dirige hacia las Barrancas Secas, Ceniza, Taniluya, Trinidad, Las Lajas y Honda.
casi 10 años después de la desaparición de Cristina Sicavisa, el Ministerio Público continúa realizando exhumaciones para localizar su cadáver. La desaparición de Cristina Sicavisa continúa bajo investigación, por lo que en los últimos días el Ministerio Público ha efectuado una serie de exhumaciones para tratar de dar con su paradero. Autoridades informaron que en las últimas exhumaciones en el cementerio de Sanarate, El Progreso, localizaron unos restos humanos que fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses. También informaron que las diligencias en El Progreso han sido por el recorrido del vehículo de Roberto Barreda y que tienen información de que Cristina habría sido enterrada como XX. En el caso de las diligencias en San Miguel, Chicaj, Baja Verapaz, se derivan porque una persona se acercó a la Policía Nacional Civil para denunciar sobre una supuesta inhumación clandestina y señaló en el cementerio local 3 posibles puntos. En otra línea de investigación, supone que Cristina fue lanzada al río Motagua y luego de haber sido localizada, habría sido sepultada sin identificar. Agregaron que siguiendo el caudal del río se harán verificaciones de exhumación en Zacapa y Puerto Barrios Izabal. Tienen una base de datos de personas que probablemente participaron en el crimen y de ser encontrada Cristina dependerá vincular a más personas al proceso. El 6 de julio del 2011, Cristina Sicavisa desapareció en su vivienda ubicada en el condominio Los Manantiales, kilómetro 19.3 de la ruta a San José Pinula. Su familia interpuso una denuncia y comenzó un caso que aún no ha sido resuelto. Roberto Barreda, esposo de Sicavisa, desapareció con sus hijos. Esa acción lo convirtió en el principal sospechoso del caso hasta el jueves 6 de agosto de 2020, cuando falleció por COVID-19. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y Guatemala se prepara ante la inminente caravana migrante desde Honduras que podría ingresar el viernes al país. Ante ello han comenzado a sostener reuniones con los países involucrados, dentro de estos México. Autoridades de Guatemala, México y Honduras realizaron un recorrido en el puesto fronterizo de Corinto y Izabal con el objetivo de determinar acciones que permitan atender de manera integral la caravana de migrantes hondureña anunciada para este 15 de enero. Según Migración, se buscará priorizar la atención de la niñez migrante no acompañada, así como de los grupos vulnerables que pudieran integrar la misma. Conscientes de que la migración es un derecho, se ha solicitado a las personas que deben de cumplir con varios requisitos de ingreso al país, dentro de ellos la prueba PCR o de antígeno negativa de COVID-19, el pasaporte vigente o documento de identificación. Asimismo, los menores de edad deberán de presentar su pasaporte e ir en compañía de sus padres. Creemos en el derecho humano de migrar siempre y cuando sea en una manera segura, ordenada y regular. Guatemala seguirá con sus protocolos de solicitud de los documentos de identidad que corresponden para que las personas que quieran ingresar a territorio guatemalteco así lo hagan, pero también tenemos que tomar en consideración todos los protocolos relacionados con la pandemia del COVID-19 que estamos atravesando todos en este momento. Según datos de las autoridades, esta nueva caravana migrante, que podría ser masiva, se está organizando por medio de redes sociales y grupos de WhatsApp. Ante ello, también se encuentran realizando una investigación para determinar el origen de estos movimientos. Hasta el momento se ha logrado determinar que existen al menos 4 grupos integrados por personas de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador. Aquellas personas que de una manera trafican de una manera ilícita de estos hondureños o de estas personas migrantes o estas personas que transitan por nuestros territorios van a tener todo el peso de la ley. Los países acá nos unimos, estamos en contra de la trata y el tráfico ilícito de personas y garantizamos la aplicación de la ley fuerte a todas estas personas que se dedican a este tráfico. Para esta reunión, la delegación de Guatemala estuvo conformada por autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Gobernación, el de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional Civil y Defensa Nacional. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en temas internacionales, el Buró Federal de Investigaciones informó este lunes que se están planificando protestas armadas frente a los 50 capitolios de los estados de Estados Unidos entre el 16 y el 20 de enero, previo a la toma de posesión de Joe Biden como mandatario estadounidense. De acuerdo con la información que ha obtenido el FBI, un grupo armado que ya fue identificado planea un gran levantamiento en caso de que Trump sea destituido mediante la invocación de la enmienda número 25 de la Constitución estadounidense.
También están llamando a asaltar los juzgados, edificios administrativos de los gobiernos estatales, locales y federales si se concreta esa destitución. Mientras tanto, el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Tanto el futuro mandatario como su esposa habrían recibido el 21 de diciembre la primera dosis. En un breve contacto posterior con la prensa, Biden reiteró que su prioridad es llevar esta vacuna a todas las personas tan rápido como sea. Será difícil, pero lo lograremos, fue lo que expresó el mandatario demócrata, instando mientras tanto a la población a tomar precauciones como el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia. Y Honduras se acerca a los 128.000 contagios y los 3.300 muertos por el COVID-19 ante la amenaza de una nueva variante del virus, con más de 127.000 casos. Según datos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, Honduras es el cuarto país de Centroamérica en número de contagios, por detrás de Panamá, Costa Rica y Guatemala. Autoridades sanitarias han señalado que los casos de muertos y contagios han aumentado por las fiestas navideñas y de fin de año y porque muchos hondureños que todavía permanecen en albergues como damnificados de las tormentas ETA e IOTA no están tomando las medidas sanitarias para evitar el contagio. Y a pesar de que en numerosos países se estén administrando vacunas contra el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud advirtió este lunes que este año no se alcanzará la inmunidad de rebaño. Funcionarios de ese organismo durante una rueda de prensa afirmaron que tomará tiempo producir y administrar suficientes dosis de vacunas para frenar la propagación del virus. Además, insistieron en la necesidad de mantener las medidas de higiene y el distanciamiento físico y el uso de la mascarilla. Autoridades de Chichicastenango en Quiché señalan que hay comunidades donde han suscrito actas para no utilizar mascarillas. Con esto volvemos. Continuamos con más información y en una jugada atípica la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República se llevó a cabo en el Palacio Nacional y con la presencia de Alejandro Yamatei, quien junto a sus ministros de Salud, Finanzas y Relaciones Exteriores expuso a los legisladores la nueva propuesta de ley para la vacunación en contra del coronavirus que produce el COVID-19. En este nuevo plan, el Estado no deberá recurrir a deuda para elevar en 1.500 millones de quetzales el techo presupuestario del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Todo saldría de reacomodos. Además, la titular de dicha cartera, Amelia Flores, explicó que a través del mecanismo COVAX, Guatemala estaría recibiendo las primeras 100.000 dosis a finales del mes de febrero. Ellos están vacunando el 0.06. Hemos estado hablando con las casas farmacéuticas, dándole seguimiento a qué etapas están dentro de las 3 etapas y nos permite en este momento tener la posibilidad de adquirir vacunas partiendo de aquí hay que tener dinero para poder dar los anticipos correspondientes para poder tener acceso a la vacuna. Y basados en las actas de defunción del Registro Nacional para las Personas, la Organización del Laboratorio de Datos ha señalado que el Ministerio de Salud sigue llevando un subregistro de la cantidad de fallecidos por la pandemia. Hasta el 5 de diciembre, el RENAP contabilizaba 2.690 fallecidos más, a diferencia del Ministerio de Salud. Vamos a conocer más información con nuestra compañera Andrea Domínguez. Andrea, te saludamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti, Alberto, y a todos nuestros televidentes. Así es que la situación de la pandemia en el país cada día cifra ya más víctimas mortales. Con los datos, los últimos registrados en el tablero, se señala que hasta el día de ayer habían 5.025 fallecidos a consecuencia de coronavirus. Pero yéndonos a los datos del Registro Nacional para las Personas, al 5 de diciembre de 2020 contabilizaba en las actas en las cuales se señala que son fallecidos por COVID-19 o por coronavirus, 7.439 personas. En esa misma fecha, el Ministerio de Salud en el tablero o en el semáforo contabilizaba 4.749 fallecidos, un subregistro de más de 2.000 personas, y que según ha señalado el analista Óscar Chávez del Laboratorio de Datos, esto es preocupante debido a que en este momento no existe algo real del comportamiento del coronavirus en el país, precisamente en muchos de estos municipios que aún continúan a la baja en la cantidad de pruebas. Escuchemos lo que señala. Nosotros identificamos hasta el 5 de diciembre, que es la fecha más actualizada que tenemos para el RENAP, 12.575 muertes en exceso. Es decir, 12.575 personas más han muerto de las que se esperaría según el promedio histórico. De estas 12.575, 7.439 son atribuibles a COVID. Es decir, en las causas de muerte, el médico que llenó el informe, el certificado de defunción, puso como causa de muerte COVID. Ya sea que tenga o no prueba de hisopado, puede ser un diagnóstico clínico, pero se identifican por lo menos 7.439 muertes directamente asociadas a COVID en RENAP, que pues sí choca bastante con el dato de 5.000 muertes hasta ahora en el Ministerio de Salud. Este exceso de mortalidad que se ha registrado durante la pandemia en datos que lleva el RENAP son alarmantes, pues desde 2015 el RENAP registraba en promedio la muerte de 1.500 guatemaltecos semanalmente. A partir de la semana 28, la semana epidemiológica que ocurría en el mes de julio, el RENAP comenzó ya a reportar la muerte de al menos 3.000 guatemaltecos semanalmente. Quiere decir que en promedio se estaban reportando 170 guatemaltecos muertos más, a diferencia de lo que se venía dando en años anteriores comparados a las mismas fechas. Ante ello, el Laboratorio de Datos señala que es urgente que el Ministerio de Salud comience también a evaluar los datos que ya tiene el RENAP, pues muchos otros países han comenzado ya a cotejar los datos que tienen respecto a la pandemia con los que manejan entes similares al Registro Nacional de las Personas, para poder así determinar realmente cuál es la situación de lo que se vive en los países, debido a que los datos del RENAP en este momento serían más creíbles y reales a los cuales se están manejando en el tablero. La base de datos del RENAP realmente es más verídica que la base de datos del Ministerio de Salud. Esto porque no es susceptible a un subregistro por falta de pruebas, por falsos negativos, por un mal hisopado. Todos estos factores pueden contribuir al subregistro de casos fallecidos, ¿verdad? En cambio, la base de datos del RENAP pues viene directamente de los certificados de defunción, y el exceso de mortalidad que se ha identificado hasta el día de hoy pues es muy claro, ¿verdad? Que está sucediendo dentro digamos, en las poblaciones que se sabe que son más afectadas por el COVID, en la época en la que estamos viviendo el COVID. Es decir, para nosotros no cabe ninguna duda que la base de datos del RENAP refleja de mejor manera la situación de la epidemia en Guatemala. A diferencia de lo que se ve en el tablero COVID-19 del Ministerio de Salud, donde Guatemala ocupa el primer lugar en la mayor cantidad de casos, así como de muertes, según los datos del Registro Nacional para las Personas, el exceso de mortalidad se estaría dando en al menos 5 departamentos. Guatemala estaría posicionado en el cuarto lugar con cerca del 45%, pero en primer lugar estaría Zacatepeques con un 69%, seguido por Quetzaltenango con un 59%, y en tercer lugar Totonicapán con un 49% del total de exceso de muertes que registra el RENAP.
Y este es un dato muy importante porque seguramente en departamentos como Totonicapán se están realizando muy poquitas pruebas. Entonces la epidemia está totalmente subregistrada en este departamento. Y a la hora de tomar decisiones, como lo podría ser en dónde empezar a vacunar, por ejemplo, si se usan solo el dato de casos, pues definitivamente Totonicapán, ¿verdad? Que es un departamento que está en el top 3 de departamentos más vulnerados por el COVID, va a quedar en segundo plano, ¿verdad? No va a estar dentro de la lista prioritaria. Hoy el presidente estuvo hablando en la presentación de la iniciativa de ley con los jefes de bloque, habló de los departamentos de Guatemala, Zacatepeques y Quetzaltenango, ¿verdad? Porque son los departamentos con mayor incidencia de casos, pero no necesariamente se están tomando en cuenta todos los departamentos en donde la epidemia pegó más fuerte, como podría ser el caso de Totonicapán. Esta es parte entonces de la realidad que se estaría reflejando basados en los datos del RENAP de cómo se encuentra en este momento la cantidad de fallecidos en el país. Si bien hasta este día se suman 5.025 víctimas mortales por coronavirus, los datos del RENAP hasta el 5 de diciembre, hasta hace un mes prácticamente atrás, sumaba ya a 7.439 víctimas mortales a consecuencia del coronavirus. Día a día el Ministerio de Salud también ha estado realizando en la cantidad de cifras mortales que presenta un ajuste en el que señala cada día que hay datos que están atrasados. Esto debido a que muchas de las áreas de salud aún no presentan los datos formales de la cantidad de fallecidos que ellos reportan, pero estos datos únicamente se basan en aquellos casos que han tenido una prueba de COVID positiva y no en los datos de las actas del RENAP. Con esta información y con imágenes de Byron García, yo vuelvo con ustedes a los estudios. Reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Gracias, Andrea, por tu reporte. Definitivamente alarmante las cifras. Y continuamos hablando del coronavirus porque preocupa a las autoridades de salud de Chichicastenango en Quiché la incredulidad que ha ido en aumento en el municipio sobre el COVID-19. En algunos casos, hasta actas han suscrito en comunidades donde se ponen de acuerdo en ya no usar la mascarilla. Según las autoridades de salud, en varios cantones de Chichicastenango, las autoridades comunitarias han suscrito actas con todos los vecinos de la comunidad para ya no usar la mascarilla. La incredulidad hace que no les importe el contagio del COVID-19. Tengo conocimiento de algunas comunidades donde ya en la población con sus autoridades tomaron la decisión de ya no utilizar la mascarilla. Es decisión de la comunidad y comunidades completas que no están usando la mascarilla, mucho menos el distanciamiento social, ya por falta de recursos en algunos casos, quizá tampoco el lavado constante de manos. O sea que estamos con muchos descuidos en cuanto a las recomendaciones que se han dado hacia la población. Los representantes de Gobernación indicaron que según un acuerdo ministerial está vigente el uso obligatorio de la mascarilla y todo aquel que instare a la población a no hacerlo será el Ministerio Público el que inicie una investigación en su contra. Las disposiciones y el decreto o el acuerdo ministerial número 300-2020 que fue publicado en el Diario de Centroamérica de fecha 22 de diciembre de 2020 establece claramente que se tiene que mantener el tema, el cuidado de la población, por lo tanto es necesario mantener el uso de las mascarillas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Y en el tablero COVID-19 del Ministerio de Salud se reporta que el municipio de Chichicastenango tiene una población de 148.943 habitantes. Acá se han realizado 616 pruebas donde se han reportado 161 casos positivos y 12 fallecidos. Actualmente en el semáforo epidemiológico se encuentra en color amarillo y del 25 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, el Ministerio de Salud reporta la realización de 64 pruebas, donde 5 dieron positivo y actualmente hay una positividad del 7.81% por cada 100.000 habitantes, mientras que el departamento de Quiché cuenta con una población de 1.062.897 habitantes. Acá se han realizado 10.644 tamizajes, donde 2.529 casos han dado positivo y 59 fallecidos.
Y para continuar hablando y profundizar un poco lo que ocurre en Chichicastenango, vamos a conversar con el director del Centro de Salud de esta localidad, en Quiché, Marco Antonio González. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Buenas tardes, bienvenidos a ustedes también. Gracias por atendernos. Doctor, ¿por qué hay personas que decidieron no usar más la mascarilla? Es decisión ya muy propia de ellos. Son personas que desde el inicio de la pandemia no han creído, no quieren creer en la enfermedad y se han estado descuidando mucho en este sentido, no solo en cuanto a la falta de uso de mascarillas, sino con el distanciamiento social y me imagino que también con el lavado constante de las manos ha de suceder lo mismo. Nuestro problema es la incredulidad, el nivel de educación de la población mayoritaria. Eso es lo que nos está ocasionando la falta de estas medidas de prevención y protección. ¿Pero es una decisión comunitaria o es parte también de una decisión de un líder indígena, por ejemplo? En algunas comunidades tengo conocimiento que se han reunido sus autoridades en asamblea para tomar alguna decisión y sí ha sido decisión por unanimidad de los vecinos de algunas comunidades. Y en otras que sí, ya que no, siempre hay algunos líderes que dirigen hacia esa situación a la población, haciéndoles ver que no es necesario, que esa enfermedad no es cierto, que no existe. Sí, ha sido decisión personal de algunos vecinos, en general a través de asambleas lo han decidido algunas comunidades. Y sí, también hay algunos líderes que nos están afectando en ese sentido. Ahora bien, doctor, ¿en esta localidad es una obligación o una simple recomendación el uso de la mascarilla? Porque de ser obligación debe haber una manera de penalizar a los ciudadanos que no cumplen. Para nosotros el Ministerio de Salud no solo es recomendación, es una obligación que está contemplada en los protocolos. Se ha hecho ver a las autoridades comunitarias la obligación de cumplir con estas medidas, pero reitero, ya son ellos los que no han aceptado estas recomendaciones que las hemos planteado como obligatorias. En cuanto a las sanciones, pues esperamos que el Ministerio Público, ya sea de oficio, actúe, o en algunos casos, pues hemos tenido necesidad de plantear algunas denuncias ante ellos para que actúen. Doctor, ¿me escucha? En este momento tenemos interferencia con el audio, estamos conversando con el director del Centro de Salud de Chichicastenango. Doctor, ¿logra oírme? Sí, lo escucho. Ok, estábamos conversando sobre si era una obligación o una recomendación para los ciudadanos y también me comentaba sobre las sanciones. Sí, es una obligación, está contemplado en los protocolos para hacerle frente a esta pandemia. Y así se le ha hecho ver a las comunidades, pero la renuencia ha estado ahí, entre ellos por ignorancia, por incredulidad, y me atrevo a pensar que en algunos casos que hasta por capricho de parte de ellos, de no querer aceptar nuestras recomendaciones. Y le decía que en estos casos pues es al Ministerio Público a quien le corresponde actuar de oficio y nosotros que hemos hecho algunos planteamientos ante ellos de algunas situaciones que se han dado, especialmente con actividades de celebraciones masivas que se han realizado en el municipio. Doctor, usted comentaba sobre la ignorancia y también sobre posible capricho. Entonces, ¿por qué no impulsar una campaña comunicacional para promover el cumplimiento de las normas sanitarias y así evitar la propagación del coronavirus? Lo hemos estado haciendo, se hacen actividades de promoción respecto a la necesidad de mantener, de conservar estas medidas de protección, pero repito, hay población muy renuente que no quiere aceptarlo. Doctor, entonces, ¿cuál podría ser la solución a este tema? Porque la realidad es que está en riesgo la salud de quienes no cumplen y de las personas que cumplen, porque estamos hablando de una pandemia. Así es. Yo considero que quizá va a haber necesidad de aplicar ya sanciones, porque se ha quedado más que todo en hacerles el recordatorio de que es de carácter obligatorio, recomendarlos constantemente de cumplir con estas medidas. No se ha llegado a la sanción, pues
considero que ya corresponde al Ministerio Público hacer una investigación ya más a fondo y trasladar estos casos a los tribunales. En algunos municipios, doctor, del país ya se están registrando un incremento de casos producto de las fiestas de fin de año. ¿En Chichicastenango ocurre lo mismo? Por el momento no. Estamos preocupados porque acá en la feria patronal es en el mes de diciembre y sí hubo algunos descuidos acá en el municipio, en la cabecera municipal. Por el momento no hemos notado algún incremento que lo podamos relacionar con estas actividades. Esperamos que no vaya a ser así, sin embargo todavía tenemos que dar un compás de espera para ver si se van a presentar algunas consecuencias de esta situación. Hoy el presidente de la República dejó abierta la posibilidad de cerrar nuevamente el país. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Cree que es la única manera de que los ciudadanos entiendan la gravedad del asunto? Bueno, acá en Chichicastenango, viendo con respecto de la población, pues la necesidad de una parte de la población, que pues ya lo vea como un capricho, considero que sí va a ser necesario. Va a haber el momento en que el gobierno central va a tener que tomar esa decisión para que entonces sí ya de una forma ya muy restrictiva tengamos que cumplir todos a cabalidad con lo que se ha estado estableciendo. Doctor, agradecido por atendernos acá en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Siempre bienvenido. Igualmente. Conversábamos con el doctor Marco Antonio González, él es director del Centro de Salud de Chichicastenango en Quiché. Y con esta información nos vamos a una pausa. Al regreso tenemos más noticias. Viceministro de Educación llegó al Congreso para dar detalles sobre la planificación del ciclo escolar 2021. Esto y más en instantes. Gracias por continuar con nosotros. Y establecimientos educativos públicos y privados de Retaluleu se preparan para recibir a estudiantes por medio del modelo híbrido para evitar contagios del COVID-19. Veamos los detalles. Desde este lunes 11 de enero, 4 establecimientos privados dieron inicio al ciclo escolar 2021 en el departamento de Retaluleu, implementando la modalidad híbrida. Para elegir qué sistema van a utilizar ellos, lo primero que hicieron los establecimientos educativos es formar la comisión COVID. Esta comisión se agrega a la comisión de disciplina y sus disposiciones en materia de salud pues son inapelables. Ellos estiman la posibilidad de poder trabajar a distancia, de poder trabajar presencial o hacer un modelo híbrido. Tras la ausencia por la pandemia de la COVID-19, los estudiantes acudieron a los colegios que comenzaron labores antes que los establecimientos públicos, siguiendo protocolos de bioseguridad. Los establecimientos privados tenían para empezar el 7 de enero, tenemos conocimiento que ahorita 4 ya empezaron y faltarán 36 que iniciarán entre el rango del 15 de enero al 18. En nuestro caso decidimos que sea presencial durante 3 días a la semana. Entonces, bajo esta perspectiva, nuestros salones de clases son amplios y le quiero decir que mantenemos el distanciamiento, pues según la semaforización que nos han brindado, podría ser de 2 metros, de 1.5, de 1, según el color en que estemos. Autoridades educativas indicaron que los establecimientos públicos iniciarán labores a partir del 22 de febrero y será de forma virtual. Es penoso pensar en las cuestiones educativas a nivel nacional en este momento porque se está pensando hacer virtualmente a través de plataformas que son variadas, ¿verdad? A la que la población no tiene acceso. Para el personal educativo, esta modalidad y las medidas de bioseguridad que exige el área de salud permite el regreso seguro a los centros educativos y reduce el riesgo de contagios en estudiantes. Desde Retaluleu para Noticiero Guatevisión, reportó Victoria Ruiz. Ahora llegó el momento de conocer los mensajes, denuncias y temas que nos comparten nuestros televidentes a través del servicio de Guaterreport al WhatsApp 4003-3859. Muesli Brugen es una opción nutritiva y sabrosa. Combina frutas frescas y secas, cereales integrales y semillas. Aporta energía y un buen número de beneficios para la salud. Presenta.
Damos paso al reporte de Crisanto, quien nos compartió un video para mostrar un operativo de fuerzas combinadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército en la carretera que de Cobán conduce hacia la capital. El reporte da cuenta que detuvieron un microbús que transportaba aproximadamente 20 pasajeros. El ayudante y el piloto se bajaron del vehículo y se dirigieron a la parte de atrás para insertar dinero entre los papeles del carro y así sobornar a la policía. Nuestro televidente lamentó el hecho e indicó que entre más alta es la multa, más alto es el soborno. Lamentable esta situación, y Yesenia se reportó desde Villanueva y nos compartió una reflexión para las autoridades de la Dirección General de Transportes de Guatemala. El mensaje dice lo siguiente: parece que es inevitable que los pilotos y ayudantes de buses y microbuses del servicio urbano y extraurbano cumplan con los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Ante esta situación es necesario que las autoridades hagan algo por el costo del pasaje, por lo menos que no cueste el doble, ya que muchos guatemaltecos se esfuerzan para pagar el viaje y cumplir con sus necesidades. Fue el reporte que recibimos. Ahora vamos con el reporte de un televidente que manifestó su inconformidad ante la mala calidad de los trabajos de asfalto que hace una semana fueron concluidas por Covial. Sin embargo, ya se efectúan trabajos de bacheo. Se trata de la carretera entre Sivaná y el Chap, en el Acintal Retaluleu, tramo de unos 5 kilómetros aproximadamente. Cola vehicular por reparación de carretera entre Sivaná y el Chap. No sé, que alguien me explique por qué están reparando la carretera nueva, por garantía o acaso son negocios que tiene el gobierno con Covial, no sé. Esa es mi pregunta, pero paciencia, compañeros, ya que la cola pues es grande, ¿verdad? Por esta supuestamente reparación, ¿verdad? De carretera que es nueva, no sé si es garantía o no sé. Muesli Bruggen, una excelente opción si padeces de estreñimiento. Encuéntralo en La Torre, Walmart y Pais. Presentó. Recuerden 4003-3859, el número del servicio de Guate Report. Y con esta información nos vamos a otra pausa. Ya regresamos. La pandemia provocó que niños con desnutrición de Quetzaltenango no tuvieran acceso al sistema de salud. Los detalles luego de la pausa. 6 de la tarde con 45 minutos, llegó el momento de validar cómo se encuentra el tránsito en la 33 Avenida Calzada San Juan, zona 7. Como pueden observar, hay fuerte carga vehicular justamente en la 33 Avenida con dirección hacia el municipio de San Juan, Zacatepeques, así que tomen sus precauciones. Ahora vamos a conocer el pronóstico del clima con nuestra compañera Pamela Valdés. Pamela, te saludamos. Muy buenas noches. Muy buenas tardes, Alberto. Qué gusto saludarte y compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima en las diferentes regiones de nuestro país. Entramos de lleno con la información, no sin antes informarle que, de acuerdo con el INSIBUME, tendremos el ingreso de un nuevo frente frío al territorio nacional, así que continuaremos con el descenso de temperaturas, así que se le recomienda a la población que tome las medidas necesarias. Y entramos con la información. Para esta noche esperamos cielos parcialmente nublados para los departamentos ubicados en el oriente, una noche totalmente clara y despejada para los departamentos ubicados en la costa sur. Y le vamos a conocer a continuación las condiciones del clima para la región de la meseta central, incluida la ciudad capital, y en el occidente, donde esperamos condiciones de cielos parcialmente nublados para ambas regiones de nuestro país. Cabe destacar que tendremos descenso de temperaturas principalmente para ambas regiones de nuestro país, sin descartar la probabilidad de alguna llovizna en horas de la noche y madrugada, para que lo pueda tomar en cuenta. Y las condiciones a continuación en la franja transversal del norte. Para esta noche esperamos condiciones de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas para el departamento de Petén. Estas mismas condiciones se mantienen para Alta Baja Verapaz y en el departamento de Izabal.
Y a continuación, las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, como pueden observar en pantalla. Esperamos para el martes, miércoles y jueves alguna probabilidad de actividad eléctrica y o lloviznas o lluvias de moderadas a severas, y las temperaturas máximas estarán registrando de 23 grados centígrados para los 3 días. Y por último les compartimos la salida del sol y lo esperamos mañana a las 6:30 de la mañana y se va a ocultar a las 5:51 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alberto. Gracias, Pamela, por tu reporte. Continuamos con más información porque las viviendas que son construidas para familias que residen en zonas que están en riesgo por el volcán de fuego está avanzando. Se trata de 39 viviendas que se edifican en la colonia Guatelinda, ubicada en la zona 13 de Escuintla, que se hacen con el apoyo de la Embajada de Israel. Las familias beneficiadas fueron evaluados sus casos ya que se ubican en comunidades aledañas al volcán de fuego y ahora podrán contar con una vivienda digna que los mantendrá lejos del peligro. Fueron familias que fueron seleccionadas por Conred, que están habitando en alto riesgo. Son personas que fueron damnificadas del volcán de fuego y que por uno u otro motivo no habían sido beneficiados. Entonces la Conred se encargó de verificar que realmente eran personas que estaban en alto riesgo y así fue como fueron seleccionadas por medio de Conred. Las casas están siendo construidas con bloque y techo de lámina. Además contarán con todos los servicios y podrán ser habitadas a finales de enero, cuando se haga el acto de entrega de parte de la Embajada de Israel. 39 viviendas que se va a hacer entrega el embajador de Israel, Natán Cohen, el día 31 de enero de este año, donde estamos ya muy próximos a terminarlas. Gracias a Dios ya estamos en etapa final, donde estamos ya en lo que son los acabados. Bueno, son 2 habitaciones, sala, comedor, cocina, su sanitario, su pila, un terreno. Están construidas en terrenos de 6x15, acá en la colonia Guatelinda, la Nueva Jerusalén. Para Noticiero Guatevisión informó Carlos Paredes. Ahora nos vamos a Huehuetenango porque organizaciones señalan falta de intereses de las autoridades municipales y de gobierno por invertir en recuperar las áreas naturales cercanas a las fuentes de agua, lo que afecta a la producción del líquido que abastece a zonas pobladas que enfrentan escasez, principalmente los primeros meses de cada año. Durante décadas, autoridades municipales han relegado proyectos para recuperar las zonas donde se encuentran los manantiales. La producción natural del agua en las montañas se deteriora por la tala de árboles. Aunque existen compromisos adquiridos, las municipalidades no destinan parte de su presupuesto para proyectos de reforestación. Esto durante el verano causa una considerable reducción en los caudales, que a su vez se convierten en carencias de agua en las áreas pobladas. Muchas municipalidades han prometido asignar recursos económicos para realizar acciones de protección en zonas de recarga hídrica. Sin embargo, al día de hoy son pocas las municipalidades que invierten esos recursos. Las acciones de recarga hídrica van vinculadas a restauración del paisaje, a acciones de protección de bosques y acciones de reforestación. El delegado regional de Fundaeco asegura que las zonas montañosas, que es de donde proviene el agua que se consume en las ciudades, está en riesgo por falta de mantenimiento. Los presupuestos no se dirigen a estos proyectos porque esto no genera votos para los alcaldes. El tema de medio ambiente muchas veces pasa desapercibido en muchos consejos municipales, no solo en la cabecera departamental o municipal, sino que en muchos consejos pasa desapercibido el tema ambiental. Y es sencillo de entender, muchas veces se dedican procesos o se dedican fondos para hacer obras grises. Los entrevistados coinciden en que en la medida que se destinen recursos para proteger las zonas de recarga hídrica, se podrá contar con este recurso. Desde Huehuetenango reporta Mike Castillo, Noticiero Guatevisión. Bueno, y ya les adelantaba antes de la pausa que la pandemia del COVID-19 impidió que niños con desnutrición de Quetzaltenango accedieran al sistema de salud y que recibieran la atención necesaria, lo que provocó que algunos casos no fueran descubiertos y otros no se recuperaran. Aunque por la crisis del COVID-19 incrementó la vulnerabilidad de los niños a padecer desnutrición, también fue más difícil descubrir los casos. En el 2019, en Quetzaltenango se identificaron 571 casos nuevos de niños con desnutrición aguda, pero para el 2020 la detección de casos disminuyó a 459. Durante la pandemia, la recuperación de niños con desnutrición también tuvo efectos negativos. En el 2019 se recuperaron 446, pero en el 2020 fueron solo 212. Disminuyeron los casos detectados de desnutrición aguda en los servicios de salud.
por la disminución de la afluencia de personas a los servicios de salud. Bueno, pues este año esperamos detectar un poco más de casos, ya que hasta estos últimos meses ha aumentado la cantidad de personas en los servicios de salud y que se tuvo el barrido nutricional. Para este 2021 se esperan repercusiones por los obstáculos en la identificación de casos de niños con desnutrición y también por la disminución de niños recuperados en el departamento. Pues el niño se puede complicar, porque si se tarda mucho en la detección del caso, el niño incluso puede llegar a morir, ya que hay varias complicaciones de infecciones si no se detectan a tiempo. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Parler, la popular red social usada por los seguidores de Donald Trump, ya no está disponible desde la madrugada de este lunes. Continuamos, y Parler, la popular red social usada por los seguidores de Donald Trump, ya no está disponible desde la madrugada de este lunes, horas después de que Amazon le retirara el acceso a sus servidores por los persistentes mensajes de incitación a la violencia que se subían a la plataforma. La red social Parler, muy usada por seguidores de Donald Trump, dejó de estar disponible. La medida tuvo lugar horas después de que Amazon le retirara el acceso a sus servidores por los persistentes mensajes de incitación a la violencia que se subían a la plataforma. Los gigantes tecnológicos Apple y Google ya habían retirado la red social de sus plataformas de descarga debido a la proliferación de amenazas de violencia y actividades ilegales. La medida llega después de que una turba de simpatizantes del presidente de Estados Unidos asaltara el Capitolio el miércoles pasado. Parler se convirtió rápidamente en la aplicación más demandada en la plataforma de descarga de Apple en Estados Unidos, apenas Twitter decidió eliminar permanentemente la cuenta de Trump. Otras redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat o Twitch también suspendieron el perfil del presidente estadounidense, lo que ha generado críticas en Europa. El comisario europeo de Mercado Interno, Thierry Breton, dijo el lunes estar perplejo por la decisión, indicando que fue tomada sin control legítimo y democrático. Añadió que eso justifica los planes europeos para regular a los gigantes digitales. Y este lunes, el presidente Alejandro Yamatei y otros funcionarios de gobierno participaron en la firma del convenio interinstitucional del modelo de atención integral para las mujeres víctimas de la violencia, con el que se busca no solo facilitarles el acceso a la justicia, sino también brindarles asesoría legal, apoyo psicológico y otros servicios. Este lunes, el Ministerio Público y 16 organizaciones llevaron a cabo la firma del convenio interinstitucional del modelo de atención integral para la mujer víctima de la violencia, Ishkem Maimi, el cual tiene como objetivo romper el esquema tradicional de atención a mujeres víctimas de violencia. Desafortunadamente, en nuestro país, las mujeres enfrentan una realidad cotidiana marcada por la violencia. La incidencia del delito de violencia contra la mujer ocupa el primer lugar en los registros estadísticos del Ministerio Público. Algunos de los servicios que prestará el MAIMI son la atención integral de acceso a la justicia, atención en crisis y apoyo psicológico, guardería, servicios de salud, servicios de educación y capacitación, asesoría e información legal y servicios sociales, entre otros. El cual será un modelo innovador, único en su tipo en la región, porque no hay en otro país de nuestra región centroamericana este tipo de proyectos con este alcance y que nos permitirá brindar atención especializada a todas las mujeres víctimas de violencia a través de los servicios articulados de 16 instituciones del Estado.
Cabe destacar que en el convenio participan representantes de Educación, Gobernación, Economía, Salud, Trabajo, Desarrollo, el organismo judicial, la Alcaldía Capitalina, la Defensoría de la Mujer Indígena y el INASIF, entre otros. El inmueble del Maimi se ubica en la 11 Avenida A, 1147, Zona 7, La Verbena. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. De esta manera llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. La invitación es a que continúen en sintonía de nuestra programación. Les acompañó Alberto Toro Bielma y nos despedimos con estas imágenes. Y se trata de un adorable y pequeño lirón que se acurrucó cómodamente para dormir plácidamente en unas hojas en un bosque de Inglaterra. Un transeúnte iba caminando por el bosque cuando encontró al roedor dormido entre la hojarasca, lo cual aprovechó para captarlo en imágenes al pequeño lirón. Que tengan todos una excelente noche. Hasta mañana.